Bueno, vamos a realizar un circuito de iluminación de combinación o conocido circuito de iluminación de escalera. Para este circuito a realizar tenemos una termomagnética donde ingresa la fase y el neutro y una barra de puesta a tierra donde ingresa el cable de puesta a tierra. También tenemos una lámpara y un juego de interruptores, en este caso combinación. Lo llamamos con la letra A en este caso y con la letra B en este caso. Los interruptores de combinación tienen 3 bornes de conexión. Los 2 bornes laterales son los que llevan los puentes y el borne central es el punto común por donde ingresa la corriente o sale corriente. En este caso tenemos el borne central llamado común que ingresa, y en este caso tenemos el borne central donde sale corriente hacia la lámpara. Vamos a mirar, en este conexionado tenemos los puentes. Los puentes son por donde circula la corriente. En este caso tenemos el puente A que va del punto lateral del interruptor A al punto lateral del interruptor B. El puente B va del interruptor A al interruptor B. Son los puentes que va a llevar la corriente eléctrica hacia la lámpara, de acuerdo a la posición en que se encuentre el interruptor. El interruptor tiene 2 estados, puede estar abierto o cerrado. Vamos a realizar la prueba. En este caso, este es el interruptor. Tiene 3 bornes de conexiones, si se fijan. Tienen 3 contactos. Vamos a realizar la prueba que tiene 2 estados. Tiene un estado abierto y uno cerrado. El medio es el común. Vamos a hacer la prueba. Vamos a probar continuidad para ver si está abierto o cerrado. En este caso está abierto. Si yo pulso hacia el otro lado, este se cierra y este que está acá se abre. Si yo pulso para el otro lado, este se abre y este que está acá se cierra. Bien. Tenemos representado esto así. Y la lámpara acá. Bien, vamos a hacer la conexión que es bastante sencilla. Los puentes se encargan de trasladar o llevar la corriente eléctrica hacia la lámpara. Vamos a ver esta condición. En esta condición tenemos que la llave está cerrada en esta condición. En esta condición vamos a ponerle que es un NC. Está cerrado. En esta condición también se encuentra cerrada. ¿Qué quiere decir? Que si la corriente eléctrica circula por el punto común, va a pasar por el puente A, va a salir del puente A al común del interruptor B y se va a trasladar a la lámpara. Si acá tengo fase, porque esto es fase, y acá tengo neutro, porque esto es neutro, esto que está acá se va a encender, sea 220 volts o sea 110 volts. Bien, vamos a realizar el circuito de iluminación. Bueno, vamos a realizar el armado del circuito. Tenemos los 2 módulos completo armado y tenemos los puentes. Los puentes vamos a conectar. Bien, tenemos este puente armado. Conectamos un puente. Conectamos el otro puente.
Bien, tenemos acá el puente ya listo. Vamos a conectar ahora el retorno que va hacia la lámpara y conectamos una parte de la lámpara en un extremo de la lámpara. Conectamos acá y conectamos también el neutro, el cable neutro que va a la lámpara. Conectamos el cable neutro a la lámpara y a ver cómo queda conectado. Ahí tenemos el retorno que sale del interruptor B y va conectado neutro a lámpara, donde se conecta a la llave de protección. Entonces vemos ahora cómo queda conectado de esta manera. Tenemos ahí, falta el cable de alimentación que va a conectar el cable de alimentación principal que va desde, le hice esta especie de zigzag porque me quedaba muy largo. Entonces ajustamos o apretamos el borne y nos va a quedar armado de esta manera. Tenemos ya el circuito armado, tenemos la llave de protección donde ingresa la alimentación, sale con fase al punto común del interruptor A y la energía o corriente eléctrica circula por medio de los puentes, pasando por el común, salida hacia la lámpara, conectado junto con el neutro. Bien, vamos a realizar la prueba. Tenemos la lámpara. Levantamos, llave, tenemos que se prende. ¿Por qué? Porque los dos contactos están cerrados. Si yo pulso este interruptor, lo que hago es abrir el contacto. El contacto estaba cerrado, lo que hace es abrirse. Y si lo pulso nuevamente, se cierra y tengo circulación de corriente. Si pulso de este lado que están cerrado y cerrado, lo que pulso es abrirlo. Abro el contacto, corto la circulación de corriente. Bien, puedo encender de acá, apagar de acá. Prender de acá y apagar de acá. Bueno, esto es bastante sencillo. Espero que le pueda servir. Bueno, hasta luego.